Soy el doctor Horacio Di Fonso y en esta clase me voy a referir a las trombocitopenias. Comenzaremos enunciando un caso clínico. Una mujer de 32 años consulta por presentar epistaxis leve y petequias en miembros inferiores de una semana de evolución. No refiere antecedentes personales ni familiares de importancia. No consume fármacos ni otro tipo de sustancias. El examen físico está febril, normotensa. Se observan petequias que no son palpables en ambas piernas. No se advierte esplenomegalia ni tampoco adenopatías. La placa de tórax es normal y en el laboratorio lo que llama la atención es un recuento de plaquetas de 30.000 con el resto del laboratorio básico normal. Nos preguntamos, en este caso, cómo debe ser evaluada y cómo debe ser tratada esta paciente. Aquí vemos una foto de las petequias de la paciente. Recuerden que las petequias son manchas rojas que no desaparecen a la vitropresión o a la digitopresión y que en general, si se deben a trastornos de la coagulación, no son palpables. Cuando son palpables y hablamos de púrpura palpable, en general, si bien hay otras causas, pensamos en un proceso vasculítico. Esta paciente entonces consultó por petequias en miembros inferiores y se determina que tiene plaquetopenia o trombocitopenia. La definición de trombocitopenia es un recuento de plaquetas por debajo de su valor normal, que es 150.000 por milímetro. En general, en la mayoría de las causas de plaquetopenia significativas, ese recuento está por debajo de 100.000, pero la definición es menor a 150.000 por milímetro. Considerando entonces estos dos últimos mecanismos, puede haber disminución de la producción, que puede ser por causas metabólicas, por ejemplo, la deficiencia severa de vitamina B12 puede afectar las tres series, incluyendo la megacariocítica, puede ser efecto de diversas toxinas y puede ser, y con frecuencia, por patología propia de la médula ósea, por ejemplo, infiltración por una enfermedad oncohematológica como las leucemias. Por aumento de consumo puede ser por dos tipos de mecanismos, inmune y no inmune. Los mecanismos no inmunes con plaquetopenia puede ser, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico. Estas dos últimas entidades se engloban dentro de las llamadas microangiopatías trombóticas. Y por mecanismos inmunes puede ser desencadenada por drogas, por distintas infecciones virales, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana, y la púrpura trombocitopénica inmune, antiguamente llamada idiopática, que es una de las causas más frecuentes de trombocitopenia inmunológica. Por supuesto que la complicación habitual de la plaquetopenia es el sangrado, y el riesgo de sangrado y la gravedad del mismo va a estar en relación, por un lado, con el recuento de plaquetas, o sea, cuán bajas estén las plaquetas, y por otro lado, con la rapidez con que hayan descendido. Fíjense en este gráfico que por debajo de 50.000 plaquetas se producen la mayoría de los sangrados, y si lo dividimos en escala, los sangrados más graves, que sería el graficado en el número 4, se ven con recuento de plaquetas por debajo de 10.000. O sea que las plaquetas tienen que disminuir en forma muy significativa para que el paciente sangre. Y los sangrados graves, como puede ser el más grave de todos, la hemorragia intracraniana, habitualmente se producen por debajo de 10.000 plaquetas. Entre 50 y 20.000 plaquetas puede haber sangrados, pero en general no mayores. Empiezan a haber sangrados mayores por debajo de 20.000 plaquetas y, como ya dijimos, los más graves por debajo de 10.000 plaquetas. Por encima de 50.000 plaquetas la posibilidad de sangrado es más baja, pero si se agregan otros factores como efectos de drogas, estados febriles, etc., el paciente puede sangrar. Como dijimos también, depende de la cronicidad. Hay pacientes sobre todo con PTI, que se manejan crónicamente con 30.000 plaquetas o más, sin manifestaciones de sangrado, y como vamos a ver posteriormente, en ese grupo de pacientes generalmente ni siquiera reciben tratamiento. Desde el punto de vista de las formas de trombocitopenia, en primer lugar uno debe considerar que puede ser un artefacto técnico,
en el conteo automatizado, sobre todo cuando hay aglutinación plaquetaria alrededor de los glóbulos rojos. Es conveniente, en casos dudosos, confirmar la presencia de plaquetopenia por la observación directa del frotis. Puede haber plaquetopenia por dilución. Esto no es muy común, pero se ve en pacientes que han recibido muchas transfusiones de glóbulos rojos en distintas situaciones y en general puede dar conteos de plaquetas levemente disminuidos. Puede haber plaquetopenia por secuestración. Esto en general se produce en un caso de hiperesplenismo por secuestro y lisis de las plaquetas dentro del vaso principalmente. Y después los dos grandes mecanismos de producción de trombocitopenia en la mayoría de situaciones patológicas, que son disminución de la producción cuando hay alguna enfermedad o problema dentro de la médula ósea del sector megacariocítico, hay una baja producción de plaquetas, o el mecanismo quizá más frecuente es el incremento del consumo de plaquetas por distintos mecanismos a nivel periférico, generalmente inmunológicos. La púrpura trombocitopénica inmunológica o PTI, que es la entidad que debemos sospechar en el caso enunciado, se define como una trombocitopenia menor a 100.000 no asociada a patología reconocible. La PTI secundaria es aquella que se asocia a una patología reconocible, por ejemplo, una enfermedad del tejido conectivo o alguna otra enfermedad inmunológica de base. La PTI, dependiendo de su tiempo de evolución, se divide en PTI de reciente diagnóstico, cuando el diagnóstico fue efectuado en menos de 3 meses, la PTI persistente, que va de 3 a 12 meses de evolución, y la PTI crónica en aquellos pacientes que continúan con plaquetopenia más allá del año. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la PTI, en realidad es compleja y no está absolutamente dilucidada. Se sabe que hay una desregulación de las células dendríticas y una estimulación, por consiguiente, de los linfocitos B y T. Se produce una respuesta humoral y celular contra antígenos plaquetarios y megacariocíticos, porque en realidad, si bien es fundamentalmente periférica, los mecanismos fisiopatológicos no solo son periféricos, sino que son también centrales, o sea, en los megacariocitos de la médula ósea. El dibujo que acompaña esta diapositiva trata de explicar la complejidad de estos mecanismos fisiopatológicos. Acá observamos a la izquierda un frotis de sangre periférica, donde se ve, ahí está marcada por la flecha, una sola plaqueta en un caso de plaquetopenia severa. Y a la derecha, un extendido de la médula ósea que se ve con celularidad conservada en las 3 series y con riqueza de megacariocitos, que es lo que habitualmente se ve en las PTI. Aunque, como vamos a ver, en la mayoría de los casos y en adultos, no hace falta estudiar la médula ósea para hacer diagnóstico de PTI. Con respecto al diagnóstico de PTI, lo más importante es señalar que es un diagnóstico de exclusión. Deben descartarse las causas de pseudotrombocitopenia, que en general son artefactos técnicos, como dijimos al principio, mediante la observación del frotis de sangre periférica. Deben descartarse causas secundarias, por ejemplo a drogas, inmunes o de patogenia no inmunológica, y causas heredofamiliares, estas últimas más frecuentes en niños. En la mayoría de los casos, como hemos mencionado, no es necesario en adultos el examen de la médula ósea para comprobar que el mecanismo principal de la trombocitopenia es periférico. Con respecto a esto último, o sea, cuáles son las indicaciones de examen de la médula ósea, bueno, son algo distintas en pacientes adultos que en pediátricos. Pero bueno, en pacientes adultos, básicamente mayores de 60 años, donde la PTI es menos frecuente, cuando hay otras citopenias asociadas o hay macrocitosis, cuando falla a la primera línea de tratamiento y el paciente no mejora, ya veremos después cuáles son las líneas de tratamiento, en casos en que se decida desde el punto de vista terapéutico efectuar una esplenectomía, se debe examinar la médula ósea primero, y cuando hay presentaciones atípicas, por ejemplo, la presencia de organomegalias, hepatomegalia y sobre todo esplenomegalia,
Habitualmente la PTI en adultos no cursa con esplenomegalia. Dicho de otra forma, la presencia de esplenomegalia en un paciente adulto con plaquetopenia debe hacer pensar en otra entidad y no en una verdadera PTI. En este cuadro vemos la mayoría de las causas de trombocitopenia que entran en el diagnóstico diferencial. Fíjense en las causas no hereditarias, que en adultos son las más comunes. Las dividimos en causas inmunes y causas no inmunes de acuerdo a su patogenia. Fíjense que en las causas inmunes tenemos las enfermedades del tejido conectivo, el síndrome antifosfolípido, las drogas, la tiroiditis, varias infecciones, entre ellas VIH, la mononucleosis infecciosa, el virus de la hepatitis C, el Helicobacter pylori, algunas neoplasias linfoproliferativas y el síndrome de Evans, que es la asociación de trombocitopenia inmunológica con anemia hemolítica autoinmune. Dentro de las causas no inmunes tenemos la mayoría de las afecciones de la médula ósea, como las mielodisplasias, la aplasia medular, las infiltraciones por leucemias, por mielofibrosis, la anemia megaloblástica, la terapia mielosupresora, generalmente para el tratamiento del cáncer, los casos de hiperesplenismo, los síndromes linfoproliferativos y las mencionadas microangiopatías trombóticas como el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, algunas drogas que desencadenan cuadros de este tipo, la coagulación intravascular diseminada y algunas otras infecciones virales. Dentro de las causas hereditarias son mucho menos frecuentes en el adulto y se ven más en los niños. Bueno, en este otro cuadro, tomado de una publicación muy reciente del New England Journal of Medicine, observamos los principales diagnósticos diferenciales de la PTI, con sus hallazgos clínicos y de laboratorio típicos, y algunos de los test que se necesitan o estudios diagnósticos para confirmar el diagnóstico de cada una de estas entidades. Es simplemente para poder tener un resumen de todas estas entidades. Entonces, ¿cómo debemos hacer la evaluación inicial de un paciente como el caso presentado que consulta y se comprueba plaquetopenia? Por supuesto, la historia clínica completa, al igual que el examen físico, el hemograma con recuento de plaquetas, el frote de sangre periférica, pruebas de coagulación para corroborar si el resto del sistema de coagulación está indemne, la prueba de Coombs directa para descartar la asociación con anemia hemolítica, pruebas de función y de laboratorio hepático, el proteinograma, los estudios inmunológicos, muchas veces englobados en lo que se denomina colágenograma, pero básicamente la solicitud de factores antinucleares en pacientes adultos, serologías para infecciones como VIH, virus de hepatitis, estudios de Helicobacter pylori, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus. Esto se debe seleccionar según la edad del paciente y a veces la presencia o no de síntomas gastrointestinales. Descartar el síndrome antifosfolípido en adultos y también la autoinmunidad tiroidea, que a veces se asocia con PTI. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de los lineamientos generales del tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmunológica. Con respecto al tratamiento, existen las llamadas drogas de primera línea, que básicamente son los corticoides y la gamma-globulina. Fíjense que si uno va a utilizar corticoides, puede utilizar meprednisona o dexametasona. Allí figuran las dosis. El esquema de dexametasona de dosis altas, 40 miligramos por día, dados por 4 días, y luego, según los ciclos, tiene una alta tasa de respuesta y es bastante usado en nuestro medio. El esquema de meprednisona habitualmente es 1 miligramo kilo día y también tiene una buena tasa de respuesta. El tiempo hasta la respuesta desde el comienzo del tratamiento es similar en ambos grupos, tanto con dexametasona como con meprednisona. Pero aparentemente el esquema de dexametasona tiene una tasa de respuesta considerablemente más alta, de respuesta sostenida, una vez finalizado el tratamiento.
El uso de gamma globulina, que en nuestro medio es básicamente la gamma globulina humana por vía intravenosa en dosis altas, fíjense como dice ahí, 1 gramo por kilo y por día por 2 días, tiene una tasa de respuesta inicial muy alta y tiene la ventaja por sobre los corticoides que la respuesta al inicio es más rápida, considerablemente más rápida. La desventaja es su alto costo y que su efecto usualmente es de corta duración, o sea que debe ser complementado con otro tipo de tratamientos. Las opciones de tratamiento de segunda línea, cuando las opciones de primera línea fracasan o el paciente tiene recurrencias, son básicamente 3. La clásica, hoy en día menos utilizada, es la esplenectomía, que tiene una tasa alta de respuesta, alrededor del 80%. El tiempo de respuesta, fíjense que es bastante variable. Y bueno, en general es un tratamiento quirúrgico con baja morbilidad y con posibilidad de cura definitiva. Más modernamente, el uso del anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab también tiene una tasa de respuesta considerablemente alta. Se utiliza en administraciones semanales por 4 semanas. Tiene pocos efectos adversos, pero hay algunas precauciones que uno debe tener en cuenta cuando utiliza esta medicación. Y más modernamente, los agonistas del receptor de trombopoyetina, que ya vamos a ver en la siguiente tabla cuáles son drogas relativamente, son las más nuevas, tienen una tasa de respuesta inicial alta, con un tiempo hasta la respuesta relativamente corto. Se puede usar en pacientes esplenectomizados o no esplenectomizados y su eficacia a largo plazo es de alrededor del 50% de los casos. Estas drogas agonistas de los receptores de trombopoyetina son por el momento 2, una droga llamada el Trombopag y otra llamada Romiplastin. Ahí ustedes ven las dosis y el ajuste de acuerdo a las dosis. No es necesario recordar esto, es patrimonio del especialista. En el caso del Trombopag, sí, como dice ahí abajo, hay que vigilar la función hepática porque puede tener efectos tóxicos sobre el hígado y se prefiere no utilizarlo en pacientes con hepatopatías crónicas. En ese caso es preferible usar Romiplastin. Desde el punto de vista de la gravedad, la PTI la dividimos en severa, en refractaria y en aquellos pacientes que son córticodependientes. Una PTI severa o grave es aquella en que la magnitud clínica de la hemorragia exige tratamiento activo desde el comienzo de la enfermedad o requiere adicionar otros tratamientos si ya está tratado el paciente con alguna medicación. En algunas situaciones, como vamos a ver, puede transformarse en una emergencia médica. La PTI refractaria verdadera es la PTI severa luego de esplenectomía. Los pacientes que cumplen criterios de PTI severa pero que no han sido esplenectomizados no deben considerarse refractarios, sino no respondedores a los fármacos utilizados hasta ese momento. Y los pacientes córticodependientes son aquellos que necesitan, para mantener un nivel de plaquetas mayor a 30.000, la administración de corticoides o para evitar manifestaciones hemorrágicas. Para aquellos pacientes refractarios existen algunas otras opciones, todas ellas con menos experiencia, con menos tasa de efectividad, algunas, y algunas con una, alta tasa de efectos colaterales. Allí tenemos algunos ejemplos como anabólicos como el danazol, la dapsona, y unos supresores como la azatioprina, el micofenolato, la ciclosporina, la vincristina y la ciclofosfamida. Cada uno de estos fármacos tiene distintos perfiles de efectos colaterales, distintos tiempos de respuesta y distintas tasas de respuesta que además, como verán en este cuadro, son muy variables de acuerdo a la serie consultada.
Se reservan estos fármacos, como les decía, para pacientes que han sido refractarios a otros tratamientos. Como hemos mencionado, pueden producirse situaciones de emergencia, sobre todo en pacientes que tienen recuentos plaquetarios menores a 10.000. En esos casos, cuando existe riesgo de vida, riesgo de perder un órgano o perder algún miembro por síndrome compartimental en un hematoma grande, las recomendaciones incluyen tratamientos combinados con dosis muy elevadas intravenosas de bolos de metilprednisolona, inmunoglobulina dividida en 2 días en las dosis habituales de 1 gramo por kilo, el control mecánico quirúrgico si hace falta, y en ocasiones la esplenectomía de urgencia en situaciones que el paciente no pueda ser controlado de otra forma. En los casos que uno indique esplenectomía, como en algunas otras situaciones donde se deba efectuar una esplenectomía, es conveniente recordar algunas sugerencias que uno debe hacer en estos pacientes. En primer lugar, la vacunación para hemófilos, meningococo y neumococo, antigripal, y repetir la vacunación para neumococo cada 5 años. La profilaxis antibiótica, que a largo plazo es un tema muy controvertido. Los primeros 2 años post-esplenectomía son los de mayor riesgo para tener infecciones graves por neumococo, y algunos grupos médicos lo recomiendan. Y otras complicaciones en el corto y en el largo plazo en pacientes que se les ha extirpado el vaso. Es conveniente mencionar algunos conceptos de otras causas de PTI, por ejemplo, secundaria a la infección por el virus C de la hepatitis. En estos casos, habitualmente la plaquetopenia mejora con el tratamiento antiviral y los tratamientos inmunosupresores o el uso del trombopac tiene riesgos en estos pacientes. El tratamiento es complejo y en general debe estar supervisado por el hepatólogo o el infectólogo. En el caso de la PTI secundaria a la infección por VIH, el tratamiento antiviral dirigido al virus de la inmunodeficiencia también puede ser útil para la PTI. En estos casos también se puede utilizar corticoides y gamma-globulina intravenosa asociado al tratamiento antiviral, que en algunos pacientes suben más rápidamente el recuento de plaquetas versus solamente tenerlos tratados con antivirales. Es también complejo el manejo de la PTI en el contexto de la infección por VIH. La PTI secundaria a infección por Helicobacter pylori es un tema controvertido. Algunos expertos aceptan que puede haber una relación y otros no tanto. Lo cierto es que si uno sospecha que el paciente puede tener Helicobacter pylori, por ejemplo por la presencia de síntomas gastrointestinales o en pacientes que no tienen una adecuada respuesta a drogas de primera línea, si uno comprueba la infección por Helicobacter pylori y la trata, aproximadamente la mitad de los pacientes van a tener un aumento de su recuento de plaquetas, así que conviene recordarlo. El síndrome de Evans es un raro síndrome que combina PTI con anemia hemolítica autoinmune. En general, cuando uno tiene un síndrome de Evans, debe pensar en la posibilidad de una enfermedad autoinmune como enfermedad de tejido conectivo o en un síndrome linfoproliferativo. Vamos a enunciar ahora otro caso clínico. Fíjense, un varón de 50 años está recibiendo tratamiento anticoagulante con enoxaparina, o sea, una de las heparinas de bajo peso molecular, por una trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho. Al 5.º día del tratamiento, el recuento de plaquetas es de 60.000. El recuento previo al inicio del tratamiento era de 200.000 plaquetas por milímetro. Nos preguntamos acá, primero, ¿cuál es la causa de la trombocitopenia y cómo debe ser evaluado y tratado este paciente? Los pacientes que desarrollan trombocitopenia cuando están bajo tratamiento, ya sea en dosis terapéuticas o profilácticas de heparina,
en particular con heparina no fraccionada, pero también con heparinas de bajo peso molecular, puede uno considerar la posibilidad que tengan una trombocitopenia inducida por heparina, conocida con la sigla HIT. El HIT se caracteriza por una disminución mayor al 50% del número de plaquetas y que habitualmente se produce entre el quinto y el 10º día del comienzo de la administración de heparina. Este síndrome no se acompaña de hemorragia por el descenso de las plaquetas, sino por el contrario, de hipercoagulabilidad y por la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina G activadores de las plaquetas que son inducidos por la heparina. Cuando la disminución de las plaquetas se produce antes del cuarto o quinto día del inicio del tratamiento con heparina, en general no es de tipo inmunológica y no tiene el riesgo de hipercoagulabilidad. En la práctica es de utilidad usar algunos scores de puntuación para evaluar la probabilidad que un paciente con plaquetopenia y que recibe heparina realmente tenga un HIT. Hay que saber que existen también formas retrasadas de comienzo del HIT luego de haber suspendido la heparina, y hay unas raras formas de HIT espontáneo autoinmune. También hay que saber que si bien en general el HIT aparece a partir del quinto día, en pacientes que han recibido heparina previamente puede llegar a aparecer antes del quinto día cuando son nuevamente tratados con heparina, ya sea en dosis terapéuticas o en dosis profilácticas, ya sea con heparina no fraccionada o con heparinas de bajo peso molecular. En estas diapositivas vemos a la derecha un gráfico donde se observa cómo justamente a partir del quinto día, en este caso en pacientes que están recibiendo heparina profiláctica o luego de una cirugía mayor, es el momento hasta el noveno, 10º día, los momentos de mayor riesgo de desarrollar HIT y su consecuencia, que es la trombosis. Por ejemplo, en este caso graficado una trombosis venosa profunda. A la izquierda vemos un complejo dibujo que trata de explicar que los mecanismos fisiopatológicos del HIT son bastante parecidos a la activación cuando existe una infección bacteriana, la activación plaquetaria. Básicamente es la producción de anticuerpos que interactúan con el factor 4 plaquetario, activación de la trombina, trombocitopenia acompañada de trombosis. Como las pruebas diagnósticas para demostrar el HIT son complejas y no se hacen en todos los laboratorios, habíamos mencionado que existen scores de puntuación para evaluar la probabilidad pretest de tener una trombocitopenia inducida por heparina. Fíjense, este es el score más utilizado, definiendo si la trombocitopenia es aguda y de qué nivel, el tiempo de tratamiento con heparina previo al comienzo de la trombocitopenia, la presencia o no y el grado de trombosis, y si hay otras posibles causas de trombocitopenia. Uniendo estos 4 elementos se efectúa un score que, si es de 6 a 8, indica un alto score, de 4 a 5 intermedio y 0 a 3 un bajo score, o sea, en este último caso, baja probabilidad de que se trate de un verdadero HIT. En este cuadro, tomado de la misma publicación del New England del 2015, fíjense un algoritmo utilizando el score de probabilidad en un paciente que desarrolle trombocitopenia o trombosis en realidad durante el uso de heparina. En los pacientes que tienen una probabilidad intermedia o alta probabilidad, hay que suspender la heparina y reemplazarla, ya vamos a ver por cuáles otros fármacos, y establecer los métodos diagnósticos, que sería en primer lugar la búsqueda de anticuerpos inmunogama G dirigidos contra el factor 4 plaquetario. De acuerdo a la positividad o negatividad del mismo, veremos si necesitamos otros test diagnósticos y si el HIT es probable o es improbable, y si podemos reinstituir la heparina o no podemos hacerlo, porque hay que aclarar que aquel paciente que haya tenido
una vez o uno puede haber diagnosticado HIT, no puede volver a recibir heparina. Habíamos mencionado que en los pacientes con sospecha alta se pueden efectuar en primer lugar los test para búsqueda de anticuerpos antifactor 4 plaquetario. Estos test hay que saber que son muy sensibles y en el contexto clínico apropiado y con un score intermedio o alto son positivos, uno efectúa el diagnóstico. Pero son poco específicos, en realidad uno puede tener la presencia de estos anticuerpos, generalmente en bajo título, y no tener un HIT. El tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina incluye la suspensión de la misma y no se puede volver a administrar, y la anticoagulación con agentes alternativos, de los cuales hay varios, como el argatroban, el fondaparinux o la bivaluridina. Estos dos últimos son los más utilizados en nuestro medio, aunque no son fáciles de obtener y bastante costosos. Es conveniente también saber que los dicumarínicos, warfarina o acenocumarol, no deben indicarse en la fase aguda del HIT, o sea, no podemos reemplazar la heparina por dicumarínicos. Posteriormente y para el tratamiento crónico, sí, el paciente podrá recibir acenocumarol o warfarina. Bueno, hemos revisado entonces en esta clase las trombocitopenias, en particular la púrpura trombocitopénica inmunológica con sus aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos y sus diagnósticos diferenciales, y conceptualmente la trombocitopenia inducida por heparina. Muchas gracias.